Hechos capítulo 10, el versículo 1 hasta el versículo 6, dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vamos a orar por esta palabra de Dios que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Señor, te bendecimos. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo por tu gran bondad, tu gracia, tu misericordia que vino sobre nuestras vidas, abrió nuestros corazones, Señor, y te recibimos nosotros como Salvador, y tú nos recibiste también a nosotros en tu Hijo Jesucristo como Señor, hijos, como parte de tu familia y también como adoradores para ti, para alabanza de tu santa gloria. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo ilumine, Señor, nuestro entendimiento y abra, Señor, este corazón nuestro a veces, Señor, tan rebelde a tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, ministranos por tu Espíritu y tu palabra, y haz de nosotros, Señor, instrumentos escogidos, santos, Señor, para tu santa gloria. Perdona todos nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos siguiendo una serie de mensajes durante el mes de octubre que tiene que ver con la vida del adorador o con la adoración del Señor. Hemos visto que en el primer domingo que tenemos que adorar a Dios, ser adoradores de Dios, aún en medio de las aflicciones que nos toque vivir o enfrentar en esta vida. Vimos en el segundo domingo que una de las razones también por la cual humanamente debemos adorar a Dios es las múltiples misericordias que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Vimos el domingo pasado entre algunas de las grandes misericordias que el Señor derramó sobre nuestra vida en el libro de Romanos, la paz que nos ha dado, nos ha reconciliado con Él, en su amor nos ha dado su Espíritu Santo, en su bondad nos ha guiado pacientemente hasta el arrepentimiento. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario trajo reconciliación con Él porque éramos enemigos de Dios. Tantas y múltiples bendiciones, misericordias de Dios que hacen que nosotros debamos ser adoradores de Dios tanto en cuerpo como en alma. Pero en esta mañana, en este domingo, yo quiero hablar de las virtudes que debe tener presente un adorador de Dios en su propia vida. Y llamo su atención a que este es un adorador que todavía no está completo. Todavía no existe el Espíritu Santo dentro de su vida. Todavía no ha recibido todas las misericordias que nosotros hemos recibido.
Por tanto, tenemos en la vida de Cornelio, este militar italiano, algunos ejemplos de las virtudes que deben estar presentes en la vida de un adorador. En primer lugar, tenemos tres virtudes que deben estar presentes en nuestra vida como lo están en la vida de él. Y son la humildad, la compasión y la espiritualidad. La humildad, la compasión y una vida espiritual, no religiosa. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 y 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y adoraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, llamado de parte del Señor para él. Hay un paralelismo entre el encuentro que el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo prepara entre Ananías y Saulo, el que después va a ser Pablo, y este encuentro que va a haber entre la vida de la persona de Cornelio y la persona del apóstol Pedro. Tenemos aquí en primer lugar que sirviendo, dice la palabra del Señor, sirviendo al imperio romano con el regimiento llamado la italiana, tenemos aquí un hombre, un oficial, un militar romano que se lo reconoce como centurión. Es, digamos, quizás el cargo, la manera en que se lo reconocía por estar al frente de un centenar de soldados. Por la descripción que la santa palabra del Señor, las sagradas escrituras, nos hacen de este episodio y de la vida, particularmente de Cornelio, vemos que él vive en un lugar, en una residencia bastante grande, que tiene a su disposición una serie de también de sirvientes como de soldados que están allí consagrados o designados para su servicio. Y también lo que podemos apreciar al leer este pasaje es que a lo largo de la carrera de Cornelio, por el cual ha llegado a ocupar el cargo de centurión y tener a su cargo 100 soldados, formar parte del ejército imperial romano, invasor en este momento de Israel, es un hombre que ha amasado una considerable fortuna. Y esto es lo que aquí vienen, estas virtudes que se están dando en la vida diaria de Cornelio. Las escrituras describen una visión social de la vida de Cornelio y por el otro lado también una vida religiosa. En estos breves versículos, por un lado se describe su vida social y por el otro lado su vida religiosa. Dice la palabra del Señor aquí, al describir a Cornelio: él es piadoso, versículo 2, y temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, no solamente con sus parientes, sino con todos los que están allí viviendo, aún los sirvientes, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Lugares en versículos y párrafos más adelante vamos a ver que Cornelio ha escuchado, porque el apóstol Pedro le dice: ustedes saben, dice la palabra del Señor allí en el capítulo 10, cuando Pedro tiene ese encuentro con Cornelio. Pedro dice lo siguiente a ellos en el versículo 37: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, aunque Dios estaba con él. Luego vamos a volver sobre este pasaje.
Cornelio nos muestra que, en primer lugar, aunque él no es circuncidado, él ha conocido no solamente la fe de Israel, sino también los hechos acerca de Jesús de Nazaret. Ha abrazado como temeroso, como se lo describe así, sin ser circuncidado, sin ser bautizado, sin ser aceptado en la comunión con la sinagoga, en comunión con la nación de Israel. Religiosamente, él es un hombre que adora al Dios de Israel. Es un hombre que ha adoptado, abrazado la fe de Israel para su propia vida. Es un hombre que tiene, por el otro lado, una gran compasión también por los pobres, porque dice la palabra del Señor que él hacía ofrendas, limosnas, muchas limosnas al pueblo. Su fortuna no le impidió ser compasivo o tener compasión por los más pobres. Ser un pagano o un gentil, alguien perteneciente al ejército romano, invasor de Israel, no le impidió tampoco que en su corazón sintiera algo, aunque todavía incompleto, y abrazara la fe de la nación de Israel, al Dios de Israel, y comenzara entonces a adorarle. Es un hombre que es espiritual, aunque no necesariamente un religioso. Es alguien que, aunque no le permiten quizá la entrada a la sinagoga, no le permiten formar parte de la comunidad judía que adora al Dios de Israel, sin embargo, él es alguien que ora en las horas fijadas, ha tomado para sí las normas para adorar al Dios de Israel. Aunque no le permitan tener comunión, él adora en las horas fijadas, como las 3 de la tarde, él tenía su tiempo de oración con el Señor. Por tanto, a estas 3 virtudes que están presentes en la vida de Cornelio deben llamarnos la atención profundamente. El hecho de tener la humildad que tiene este hombre, el hecho de tener la compasión con los pobres. Si bien él está en una situación de poder, es parte del ejército invasor, sin embargo tiene compasión por los más pobres, sin hacer abuso de su autoridad. Tiene la humildad de, aunque es un hombre poderoso, compartir con otros la fe, porque la palabra también del Señor nos dice que otros con toda su casa, él está adorando al Señor. Y tiene esta vida espiritual, la de poner en práctica una disciplina espiritual como es la vida de oración. Alguien que no es admitido en la comunión de la sinagoga, alguien que ni siquiera ha sido circuncidado ni bautizado. Sin embargo, él espiritualmente ha abrazado la fe de Israel, al Dios de Israel, conoce los hechos de Jesucristo, y aunque no entiende muy bien todas las cosas, él a las 3 de la tarde se postra delante de Dios para orar al Dios de Israel. Son las virtudes de un adorador. Las primeras 3 virtudes: la humildad, la compasión y la espiritualidad, no la religión. Y estas mismas 3 virtudes que están presentes en la vida de Cornelio también deben estar presentes en nuestra propia vida como adoradores de Dios. Hemos sido escogidos, predestinados, elegidos para ser adoradores de Dios, para alabanza de su gloria. Pero eso también debe en nosotros quitar no solamente todo orgullo y soberbia espiritual, sino hacernos de nosotros personas humildes. Debe hacer de nosotros personas que tengamos la humildad de reconocernos como somos delante de Dios.
debe hacer de nosotros seguros de que somos salvos de todas las misericordias que Dios ha derramado sobre nuestra vida, seguros de que en medio de la aflicción, como hemos enseñado, podemos ir a Dios en adoración y que Dios estará con nosotros. Aunque tengamos todas esas clases de seguridades, debemos ser compasivos con los que menos tienen. Las Escrituras nos enseñan que este es un hombre con poder, un hombre con autoridad, un hombre con fortuna, un hombre que puede vivir cómodamente sin interesarse ni siquiera por nadie en ese país extranjero al cual él ha invadido con el imperio. Sin embargo, tiene compasión por los que menos tienen. Lleva una vida espiritual porque es consciente de su necesidad, de que su religión, del vacío de la religión que tenía antes, y abraza la fe de la nación de Israel, abraza al Dios de Israel y ora a Él. Estas virtudes de humildad, compasión y espiritualidad también debe estar presentes en toda nuestra vida. Si vemos a alguien que ha tenido humildad, como hemos leído en las Escrituras, y que no impidió que Dios lo recibiera y se convirtió en un tremendo instrumento de Dios para él, ha sido Isaías, un adorador. No es un hombre que esté vinculado quizás con los más pobres, aunque sí habló por los más pobres. Pero es un hombre que, siendo un adorador de Dios, tiene la humildad en la presencia de Dios de reconocer que es una persona imperfecta, que necesita del obrar de Dios en su vida, que necesita de la santificación de Dios en su vida. Es alguien que se presenta en adoración a Dios y ante la presencia de Dios él puede exclamar: ¡ay de mí! Por la visión que tiene. ¡Ay de mí! ¿Por qué razón? Porque soy un hombre de labios inmundo y vivo en un pueblo de labios inmundos. Y aparte mis ojos han visto al Señor. La humildad de reconocer delante de Dios el que le adora, que es imperfecto, que no se puede venir delante de la presencia de Dios con ninguna clase de orgullo espiritual. Ni que porque canto bien, ni porque toco bien, ni porque tengo dones. No podemos. Somos imperfectos. Si hay algo que me gusta recalcar y creo que es necesario que, y más de una vez, estemos meditando en ellos, es en la doctrina de la corrupción del hombre. Somos imperfectos, no somos lo que mostramos, no somos siempre lo que decimos, no somos muchas veces nada de lo que los demás ven en nosotros. Por tanto, cuando no solamente estamos en la presencia de Dios, sino en nuestra intimidad y en lo profundo de nuestro corazón y en nuestra vida diaria, estas virtudes deben estar presentes también, amados, en nuestra propia vida. Adoramos a Dios en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Con todo lo que esto significa, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros actos corporales, son actos de adoración a Dios. Adoramos a Dios con nuestros labios. Pero adoramos a Dios también
por medio de estas virtudes que se traducen en actos, en hechos concretos en la vida diaria. Hemos sido inundados de un mensaje equivocado. El adorador es el que toca, el adorador es el que canta, adorador es el que vive. Adorador es el que vive todos los días, en toda circunstancia, aunque imperfecto, como Isaías o como Cornelio. El uno reconoce que soy un hombre de labios inmundos y el círculo en el que me muevo es de labios inmundos. Pero heme aquí, Señor, recibo tu santificación y sigo adelante. Debemos tener estas virtudes presentes en nuestra vida y en nuestros hechos. Humildad, compasión por los que menos tienen. De nada sirve que cantemos a los pobres si después nuestros brazos están así y no los ponemos en los bolsillos. ¿Me entiende, verdad? El cuerpo hay que consagrarlo al Señor, el bolsillo también. Porque hay pobres a nuestro alrededor, hay personas que necesitan, que no porque son vagos. Que si hubiéramos nacido nosotros en el lugar de ellos, nos gustaría que nos hablen de Cristo, pero que ningún gesto de amor o compasión por nosotros se hubiera dado. Humildad, compasión, vida espiritual. El adorador de Dios también tiene que tener una vida espiritual, no religiosa. Oración, lectura de la palabra de Dios, meditación en las Escrituras, silencio delante de Dios, comunión íntima y profunda con Dios. Ananías tiene tanta sensibilidad que puede oír a Jesucristo llamándolo por su nombre. Ananías, heme aquí. Sensibilidad como la de Cornelio, que en oración a las 3 de la tarde en su casa. Estoy diciendo esto extremadamente a propósito. A las 3 de la tarde en su propio hogar. No hay miles de personas. No están los predicadores famosos. Pero allí hay un hombre humilde, piadoso y espiritual que busca a Dios. Y Dios va a responderle. Dios va a hacerse presente a él. Mire, cada vez que hablamos de la compasión por los más pobres o por los más pequeños, no solamente porque lo dice la Escritura, en nuestro corazón debe estar esto también. Debemos sentir compasión por los que menos tienen, particularmente en este caso por los más pequeños, por los más chicos. Yo creo que tenía 4 o 5 años. Y mi mamá nos llamó un día a mi hermano y a mí. Éramos 6. Nos sentó, nos hizo parar al lado de ella en el dormitorio. Ella estaba sentada
sobre la cama y nos dijo a los dos, tengo 56 años, yo no puedo tenerlos más a ustedes. Por tanto, van a ir a un orfanato. A los 5 o 4 años, uno no entiende ni lo que es un orfanato, ni por qué se está diciendo lo que se dice. Nunca llegamos a ese orfanato. Lo que digo es que si hubiéramos llegado, seríamos uno de tantos de miles. Y me hubiese gustado recibir la compasión de la iglesia de Cristo. Adoramos a Dios todos los domingos, cantándole. Pero debemos durante la semana y todo el resto de los días trabajar en nuestra propia vida para que estas virtudes estén presentes en nosotros. Humildad, compasión por los que menos tienen y actos concretos como este hombre que hacía y daba muchas limosnas al pueblo. Donde están los niños también. Y también una vida espiritual que nos lleve a una comunión sensible con nuestro Dios, que nos permita no solamente que su palabra profundice en nuestra vida, sino también ser sensibles a la dirección de Dios para nuestra propia vida. En segundo lugar, hay otras virtudes, otras 3 virtudes a las que me quiero referir de un adorador que también deben estar presentes en nuestra vida. Debemos, dice la palabra del Señor allí, en el versículo 3. Este vio claramente, Cornelio veía más claramente que yo, perdónenme, pero voy a tener que tomar otra Biblia. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Hay 3 virtudes más aquí en la vida de Cornelio como adorador de Dios, con toda su imperfección todavía, a la que me quiero referir. Y son la fe, la obediencia y el testimonio espiritual. La fe, la obediencia y el testimonio espiritual, compartido con otros. Son las 3 de la tarde en su casa. Cornelio está de rodillas allí adorando y orando al Señor cuando un ángel de Dios entra en su casa y viene a él con un mensaje directamente del cielo. Un mensaje que describe por un lado su vida espiritual, es decir, sus oraciones y también sus obras de compasión, es decir, sus limosnas que en gran medida daba al pueblo.
Y el mensaje para ellos es que tanto la vida espiritual íntima, sus oraciones privadas no son hechas en la sinagoga, ni en el templo de Jerusalén, ni nadie lo ve. Pero esa vida de oración en su hogar, quizás en su propia habitación, subió para memoria delante de Dios. Esas obras de compasión de este adorador, sus limosnas dadas al pueblo en gran medida, subió para memoria delante del Señor. Cornelio está orando. No sabemos cuál es el contenido de las oraciones de Cornelio. Sabemos que ha abrazado la religión, la fe de Israel y al Dios de Israel como su Dios. Sabemos, como dijo el apóstol Pedro, conoce los hechos del Señor Jesucristo. No quiero especular, pero quizás él esté orando y clamando por su salvación plena, su encuentro con el Señor Jesucristo. Porque Pedro dice, ustedes saben de Jesucristo, ustedes han oído de sus obras, ustedes han escuchado, conocen del ministerio ungido por el Espíritu Santo del Señor Jesucristo. No sabemos el contenido de su oración y tampoco Dios le dice todo lo que él va a hacer, pero sí le dice qué es lo que él tiene que hacer en este momento. Y le va a decir que haga algunas cosas que él van a impartirle y van a exigirle que tenga una fe. No solamente esta fe en Dios, sino fe en lo que Dios puede hacer. Quiero repetírselo. Fe en Dios, pero no solo en Dios como un Salvador, como un Dios, sino fe en lo que Dios puede hacer. El mandato del ángel a él, en primer lugar, es que envíe personas a llamar a un judío llamado a un judío llamado Pedro que vive en la casa de Simón. Él te dirá lo que es necesario hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. En primer lugar, lo que el mensaje del ángel exige de Cornelio es fe, fe sobrenatural. Si vale la palabra, por favor, permítame. No fe en fe, no fe histórica, sino una fe en un Dios que todo lo puede. Porque tiene que enviar a sus criados a llamar a un judío que piensa que las personas como él son unos perros. Voy a repetirle esto porque a veces tenemos en las iglesias las mismas actitudes. Son desafíos para nosotros. El ángel dice, manda a llamar a Pedro. Y él sabe que Pedro piensa que él es un perro. Una abominación para él. ¿Quién de nosotros diría, pero ¿para qué voy a ir a llamar a alguien que piensa que yo soy de lo peor? A menos que crea que si esa orden viene de parte de Dios, Dios va a encargarse de que esto sea de bendición para su vida. Y esta es la virtud que tiene Cornelio. Una fe en lo que Dios en que lo que Dios va a hacer en su vida va a ser para su propia bendición.
Para un hombre como Pedro, un judío, era un desafío terrible entrar en la casa de un pagano, un gentil, encima un soldado romano, un oficial del imperio invasor. El versículo 28 dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fe, una fe que no es la fe salvadora, es la fe que cree en un Dios todopoderoso que va a hacer cosas para su bendición. Segundo lugar, Cornelio y el mensaje que el ángel trae para él le requiere obediencia. El mensaje del ángel para él fue que al mandar llamar a Pedro, él le diría lo que es necesario que hagas. Textualmente, el versículo 6 dice: al hablar de Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. Obediencia. Una de las virtudes que tiene que estar presente en la vida del que se dice adorador de Dios es una obediencia. Obediencia apostólica. Pero no a los falsos apóstoles del día de hoy, sino a los verdaderos apóstoles, los que fueron instrumento del Espíritu Santo y escribieron el Nuevo Testamento, los que fueron testigos oculares, apóstoles que fueron testigos oculares de la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. No hay más apóstoles. Y seguiré todas las veces que sea necesario remarcando esta verdad. No hay más apóstoles en la iglesia del Señor Jesucristo. Si alguno quiere llamarse apóstol, pues llámese como quiera. Me da lo mismo que se llame carpintero o zapatero. La obediencia que el verdadero adorador debe tener es a la palabra apostólica que encontramos en la Biblia hoy. En las Sagradas Escrituras. No en la palabra humana de estos falsos apóstoles del día de hoy. Fe. Obediencia a la palabra de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento. Él te dirá lo que es necesario hacer. Y cuando nosotros abrimos su palabra y leemos la palabra de Dios escrita también por sus apóstoles, es palabra para nosotros de obediencia. Él nos está diciendo a nuestra vida en todas las múltiples áreas en las que nos movemos y vivimos lo que debemos hacer. Fe sobrenatural en un Dios todopoderoso que va a hacer cosas para nuestra bendición, aunque no nos diga todo lo que va a hacer. Obediencia a la palabra de Dios. Testimonio espiritual compartido con otros. Amados, el adorador de Dios no se avergüenza del Dios que adora, ni de las experiencias que tiene con el Dios que adora. El que adora a Dios no se avergüenza del Dios que adora, ni de las experiencias espirituales que tiene con Dios. Yo creo en un Dios sobrenatural y no tengo una religión. Hay personas que se conocen esta Biblia de tapa a tapa, el diablo también. Pero Dios sigue hablando hoy, no con nuevas doctrinas, pero en la relación personal que tenemos, Él nos guía.
pastor cree esto. Creo en la suficiencia de las Escrituras y en la soberanía de un Dios que también me muestra cosas. También nos guía. Si no hacemos a un Dios soberano esclavo de su propia palabra. Su palabra no cambiará, pero su relación con nosotros es viva todos los días. Si no creemos en un Dios que ha dejado de hablarnos, que ha dejado de guiarnos, no estamos de acuerdo con lo que se dice, el Señor me reveló, me mostró esto, etcétera, etcétera, pero Dios sí sigue hablando. Sigue mostrando más de una ocasión. Entiendo que quizás algunos no han experimentado esto, no lo han visto y no han comprobado que la verdad de un Dios que se manifiesta en medio de una congregación, en medio de un culto, mostrando situaciones ciertas, verdaderas, que traen arrepentimiento y gloria, santificación y salvación. Virtudes de un adorador. Fe sobrenatural en un Dios que todo lo puede y trae bendición para nuestra vida, que no siempre nos dice todo lo que va a hacer. No lo sabemos, pero nosotros tenemos que rendirle obediencia. Y por el otro lado, testimonio espiritual. No debemos arrepentirnos de compartir con otros al Dios que adoramos. Dice aquí la palabra del Señor. Hechos capítulo 10. En el versículo 6, al describir el momento en que se envía a buscar a Pedro, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Fíjese bien, dice allí, después de haberle contado todo. Él es el centurión, el dueño de la gran residencia, de la gran fortuna, el que adora a Dios, pero ahora tiene que él compartir una experiencia que ha tenido con al Dios que él adora. Tiene que acercarse a sus sirvientes y decirle que ha hablado con un ángel. Decirle que Dios apareció a través de un ángel en su habitación. Y pensar que quizás los sirvientes y sus soldados dirán, bueno, nuestro Señor está un poco loco. Bueno, usted quiere que vaya a Jope, vamos a Jope, pero a este le falta un tornillo. Más Cornelio no le importa lo que piensen los sirvientes. No le importa lo que piensen sus soldados. Él va y le cuenta absolutamente todo. Dios podía haberle dicho a Cornelio, ve tú a Jope y llama a Pedro. Sin embargo, lo hace esperar allí. Y son otros los que tienen que ir. Y
Y se va creando una tensión, una incertidumbre que se llama confianza, se llama fe. Y para hacer esto, él tiene que ejercer también otra virtud. Y es la del testimonio espiritual compartido con otros. No se avergüenza ni del Dios que él ha abrazado para adorar, ni tampoco de lo que otros piensan por lo que a él Dios le está mostrando en esta etapa de la historia también de la iglesia y de la revelación de Dios. Quizá nos toque a nosotros más de una vez ejercer esta misma fe, en que Dios nos ordene en nuestro corazón, en nuestra oración, que hay cosas que tenemos que hacer, un ministerio que hay que desarrollar. Aquí hay alguien a quien llamar o alguien a quien escribir. Y usted sienta que eso va tomando forma en su corazón más y más. Y que si no lo hace, siente que está en una enorme falta con Dios. No es necesario que, ni creo, se le presente un ángel en su habitación. Pero esté abierto a que Dios le movilice, porque el Espíritu Santo nos moviliza. Y debemos ejercer esta fe en que Dios va a ir llevándonos paso a paso con un propósito que va a ser de bendición para nuestra vida. Quizás al principio haya crisis. No entendamos bien qué sucede. Haya un costo que pagar. Pero nunca nos vamos a arrepentir de ser obedientes con Dios. Seremos imperfectos. Somos imperfectos, pero la obediencia Dios la bendice. Y Cornelio es un ejemplo de obediencia. Se le manda que vayan otros y a él que espere. Se le dice: a vos que sos la cabeza de este lugar, andá y compartí con nosotros lo que acabas de experimentar. Andá a decirle a los sirvientes que yo acabo de hablar con vos por medio de un ángel. Y que te estoy mandando a buscar a uno que dice que vos sos un perro. Y a Pedro se le complica la situación porque él ha sido enseñado que entrar en la casa de un tipo como este es una abominación a Dios. Así que mire la crisis que se armó ahí. Pero tanto Pedro como Cornelio, en primer lugar, son obedientes al Dios que adoran. Y Pedro dice: Dios me ha enseñado que a ningún hombre llame yo común ni mundo. Así que vine rápidamente, presto en este lugar. Obediencia. Testimonio. A uno en la terraza de su casa. Un lienzo que se abre. Y Dios hablando con él, mostrándole. Debemos ejercer estas virtudes que estaban en la vida de Cornelio. Esta fe, esta obediencia a lo que Dios nos manda, aunque no sepamos bien cómo termina, sino qué clase de fe sería. Este testimonio espiritual, compartirlo con otros, no importa lo que los demás lleguen a pensar. Las escrituras no nos dicen lo que pensaron los sirvientes ni sus soldados, pero no creo que hayan pensado: esta persona está en su sano juicio. También van en obediencia. La vida del que adora a Dios debe tener virtudes.
Y parte de esas virtudes son estas que acabamos de mencionar. Ananías tuvo que ejercerla también con un hombre como Pablo, al cual en ese momento era conocido como Saulo de Tarso. También Ananías tiene su tiempo de oración, comunión con Dios, y en visión Jesús lo prepara para tener un encuentro con Pablo. También como Pedro, Ananías tiene alguna objeción que hacer, aunque no corresponda. Señor, tú sabes los males que este hombre ha hecho. Ve, porque instrumento escogido me es para mí. ¿Sabe acaso Ananías todo lo que va a ser la vida del apóstol Pablo? No. Pero tiene la virtud como un hombre en comunión y adorador de Dios, ser obediente. Obediente. A tal punto obediente de lo que Dios hace en la vida de Pablo, que las primeras palabras al imponer sus manos, al estar allí con Pablo, es: hermano Saulo, Dios me ha mandado. Hermano, hace instantes acaba de decir cuántos males ha hecho a nuestro pueblo, a tus hijos. Pero si Dios lo ordena, Él dice: hermano, se ha recibido. Es como decirle a su peor enemigo: bienvenido a casa, porque nuestro Padre así lo ha determinado. Obediencia. Testimonio espiritual de lo que uno ha vivido. Vengo aquí a estar contigo porque Dios me lo ha mandado. Virtudes de un adorador. Humildad, compasión y vida espiritual, no religiosa. Fe, obediencia y testimonio espiritual compartido con otros debe estar presente en nuestra vida. Los dos experimentaron, los dos adoradores de Dios, tanto Pedro como Ananías, un costo para ejercer estas virtudes. Pedro dijo: aunque obediente, ustedes saben que para mí es una abominación entrar en tu casa. Pero aquí estoy. Vine rápidamente. Ananías sabe el mal que ha hecho, el que luego va a ser Pablo. Sin embargo, abre sus brazos y dice: hermano Saulo, permítame la frase, bienvenido a casa. No había tantos cantos como hoy. Ni las iglesias eran algunas multitudinarias como las que hay hoy. Pero lo que quiero remarcar es la vida de un adorador, sea en una iglesia multitudinaria, donde nadie lo ve, donde forma parte de una multitud, o aquel que adora en la intimidad de su habitación, debe tener estas virtudes. Dios nos permita que estas virtudes también estén en nuestra vida y que no simplemente estemos cantando. Pidámosle a Dios ejercer estas virtudes, esta comunión con Él,
esta obediencia, esta compasión por los que menos tienen. No se puede adorar a Dios con nuestros labios y olvidarnos de nuestro prójimo. Virtudes de un adorador, sean las virtudes de Cornelio las mismas que deben estar en nuestra propia vida. Le decimos amén al Señor y ejerzamos estas virtudes y desarrollémoslas en su santo nombre.